Capítulo 6. El sueño de Tania. Desde hacía varios años no se producía un desorden semejante en la ciudad de La Máquina, que lucía como un campamento gigante a orillas del mar. La fábrica ardía voluntariosamente como la fogata y los edificios parecían campistas alrededor de ella. Una legión de grandes y pesadas naves de bomberos trataba de apagar el incendio lanzando cápsulas explosivas de hidrógeno comprimido a bajísimas temperaturas. Las cápsulas explotaban liberando nubes grisáceas que extinguían el fuego y congelaban los retorcidos despojos de la estructura. En el cielo, otra legión de pequeñas naves de emergencia establecía un perímetro alrededor de la nube de humo para envolverla con un campo de energía y prevenir que el viento la empujara hacia la ciudad. Cuando las naves estuvieron en posición, se enlazaron entre ellas con rayos láser, formando secciones rombales que al ser rellenas con ondas energéticas de altísima frecuencia se volvieron casi sólidas como una pared. La nube ascendía verticalmente canalizada en un grandioso cilindro de energía que parecía estar tejido con fulgurantes hebras de hilo. Pero aún con estos ingenios, tardarían horas en extinguir el fuego, que todavía contaba con suficiente combustible químico para alimentarse durante largo rato. Casi con toda certeza, los políticos de la ciudad debían de estar encerrados en alguna parte, reprochándose el no haber prevenido un desastre como ese y ladrándose retahílas sobre el medio ambiente, la salud ocupacional, las fuentes de empleo de los habitantes, la economía de la ciudad y un largo bla bla bla. Discusión inútil, porque la última palabra siempre la tenía la máquina, y la máquina necesitaba la fábrica. Mientras tanto, en el resto de la ciudad, otra legión de naves, humanos y robots se movía por todos lados con un objetivo diferente: encontrar a Ariel. El inspector Ufilensky se encargó de difundir un mensaje advirtiendo que el chico de 14 años era peligroso y estaba fuertemente equipado con armas de origen desconocido. La orden era arrestarlo, pero también se autorizaba emplear toda la fuerza requerida para evitar que efectuara otro atentado como el que había cometido en la fábrica. También se emitió la orden de arresto contra los hijos de Hermes, que andaban rayando todas las paredes de la ciudad, celebrando la destrucción de la fábrica y escribiendo locuras como «Viva la libertad», «Abajo la represión». Este es el primer paso de la caída de la máquina, este es el principio del fin, llegó el momento del cambio, viva el maestro Ariel, libertad para el maestro Ariel, etcétera, etcétera, etcétera. Los agentes de policía patrullaban en naves y aeromotos, el ejército de centinelas de Ufilensky recorría la ciudad como una plaga de insectos, asustando a la gente. El teniente Lorenz hacía su ronda en el vecindario de Alex cuando recibió en su intercomunicador las instrucciones para arrestar a los chicos. El policía con rostro de abuelo miró la pantalla, movió el bigote, gruñó como un pastor alemán y guardó el aparato con un gesto de evidente molestia. Que los busque ese pedante de Ufilensky, si de verdad son tan peligrosos, se dijo a sí mismo, yo solo conozco a unos chicos y no voy a perseguir chicos. Realmente, no le emocionaba perseguir a ningún criminal de la ciudad. Sin pensar más en el asunto, prosiguió con su ronda, tarareando una de esas antiguas canciones que ya no se oían porque la máquina las había prohibido. Tararara tarará ararara, para ganar mi primer millón, tararararara, a oscuras en su dormitorio oficina, con la gélida luz de la televisión por un lado y el cálido resplandor del incendio por otro, Alex contemplaba el caos del mundo exterior a través de su ventana y escuchaba el noticiero, en el que una soñolienta y algo despeinada Jenny Allen daba todos los detalles con un aire de fastidio. Los equipos de emergencia han controlado el perímetro de la zona industrial para impedir que el fuego alcance las edificaciones vecinas, pero el foco principal del incendio sigue siendo un problema debido a la cantidad de químicos. Alex jamás en la vida se había sentido tan confuso y extraviado como en ese momento. Se debatía entre su sentido del orden y una inusitada preocupación por sus examigos. Quería sentirse furioso contra Ariel y los chicos por haber ocasionado aquel desorden que atentaba directamente contra sus ideales, o mejor dicho, los ideales que la máquina le había programado.
pero a la vez le preocupaba lo que hubiera podido sucederles a los chicos. La voz omnisciente de la máquina le decía que Ariel y compañía eran criminales, que la explosión había sido culpa de ellos y que si hubieran resultado heridos o muertos, era lo justo. Pero Alex miraba las distantes hojuelas amarillas que se desprendían del incendio y la cada vez más alta nube de humo encerrada en su campo de energía, y un estremecimiento le recorría el cuerpo. También sentía entremezclada su inquietud de contador, pensando en la cantidad de dinero perdido que significaba la catástrofe y el impacto en la economía de la ciudad. La máquina había predicho también que Ariel y sus amigos intentarían algo así, que atentarían contra el orden establecido, pero no imaginó que serían capaces de algo semejante, no creía que fueran capaces de algo semejante. Pero la voz de la máquina en su cabeza le repetía que sí eran perfectamente capaces, porque eran criminales. El noticiero mostró una fotografía de Ariel que Ofilenski había tomado sin que se diera cuenta, de seguro en alguna ocasión en la que ellos jugaban. Jenny Allen decía: huérfano, callejero y dedicado a actividades que siguen despertando las sospechas de la policía, este joven conocido simplemente como Ariel, sin apellido, es el responsable de causar la explosión en la planta química de la fábrica. Se desconoce su paradero, pero las autoridades tienen razones para creer que sobrevivió a la explosión. El jefe de policía, el inspector Ufilenski, advierte que está armado y es particularmente peligroso, aunque su apariencia indique otra cosa. Alex miró la fotografía del que había sido su mejor amigo. Ariel sonreía con su eterno aire distraído y su contagiosa tranquilidad, y Alex recordó que Ariel siempre lo había hecho sentirse bien. Alex, todo lo que existe, existe porque alguien lo soñó: las ciudades, las máquinas, la música, las naves que van a la luna. Cada cosa que existe es el sueño que alguien tuvo. Alguien soñó con ir a la luna y construyó las naves que viajan hasta allá, para que personas como tú puedan ir. Ariel siempre sabía qué decirle para que se sintiera mejor consigo mismo. Estás en la cabeza del obrero, otro día llegarás a la antorcha, y después irás a la luna, pero la voz de la máquina arremetía en los pensamientos de Alex como una fuerte ola sobre el agua que se retira de la playa. No te engañes, Alex, no te engañes, no busques aquellas experiencias que puedan decepcionarte, le temes a las alturas y sufrirás el mayor desencanto de tu vida. No te engañes, Alex, no te engañes. Las ideas chocaban de frente en la cabeza de Alex, como dos corrientes de aire que producen un torbellino, las palabras de la máquina, clavadas en su mente como una inyección, y los recuerdos de sus amigos. Cada cosa que existe es el sueño que alguien tuvo. No te engañes, Alex, no te engañes, estás en la cabeza del obrero, no busques aquellas experiencias que puedan decepcionarte. Otro día llegarás a la antorcha, le temes a las alturas y sufrirás el mayor desencanto de tu vida, y después irás a la luna. No te engañes, Alex, no te engañes. De pronto, Alex se dio cuenta de que Jenny Allen estaba diciendo algo inesperado. Estos incidentes nos ponen a reflexionar sobre los movimientos de protesta que ha habido durante los últimos años. Los grupos juveniles, como los hijos de Hermes, los sectores de intelectuales en el extranjero que acusan a la máquina de querer esclavizar a la gente, las huelgas, muchas de ellas en el seno de la misma industria que hoy estamos viendo arder, las acusaciones de abuso de autoridad de la policía y el ejército, que a estas alturas son prácticamente lo mismo, y un largo etcétera. Según el informe de las autoridades, la situación empezó cuando este joven llamado Ariel se negó rotundamente a presentarse ante la máquina como lo establece la ley. ¿Por qué son cada vez más los jóvenes que asumen esta actitud? ¿Y por qué somos cada vez más los adultos que consideramos la posibilidad de que haya un problema de fondo más grande en esta posición de los jóvenes? Había algo diferente en la periodista, ya no se expresaba con la misma apatía de siempre, ahora hablaba con más vivacidad y con cierto brillo en los ojos, casi como si estuviera disfrutando lo que estaba diciendo.
Ya no se trata del simple hecho de la rebeldía que siempre le achacamos a los adolescentes, se trata de algo más, se trata de un fenómeno de inconformidad social. Hay algo que no está funcionando bien en nuestra sociedad. La gente se detuvo, dudando, como si de pronto le hubiera dado temor lo que iba a decir, pero finalmente siguió. La gente está cada vez menos a gusto con la forma de gobierno que propone la máquina, y las autoridades. Desvió la mirada un instante, como si alguien le estuviera diciendo algo, luego siguió hablando, ahora con un tono más perentorio, más nervioso. Las autoridades están prefiriendo ignorar este hecho, e inician una persecución de muchachitos de 12, 13 o a lo sumo 14 años, en lugar de analizar por qué está sucediendo esto. Lucía cada vez más alterada y empezó a alzar la voz. La máquina está prefiriendo censurar y perseguir a la gente, en vez de cumplir con su auténtica función, que es buscar el bienestar de. La imagen de la periodista fue abruptamente sustituida por el eslogan del noticiero. A Alex no le sorprendió, así como tampoco le sorprendería no volver a ver a Jenny Allen en la pantalla de la televisión. Mientras tanto, en su cavernosa oficina, en el cuartel de policía, un recién bañado inspector Ufilensky comía tallarines con palillos chinos y observaba las pantallas de su escritorio. Veía las noticias, el incendio, los reportes de sus agentes, las imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad y la base de datos de todos los habitantes. Una de las pantallas mostraba a Ariel esquivando las ráfagas láser de los centinelas. Parecía ser un video de seguridad de la fábrica. En el intercomunicador se escuchaba la voz furibunda del doctor K. Marx. «No puedo creer que se te haya escapado, Ufilensky. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Así persigues a los criminales de esta ciudad, así los persigues». ¿Para qué ponemos todos estos recursos a tu disposición? ¿Para qué los ponemos? Es solo un mocoso, un mocoso. No puedo creerlo. Mira el destrozo que hicieron, toda la maldita fábrica perdida, perdida, y él escapó, escapó. ¿Me estás oyendo, Ufilensky? Tú, detective de pacotilla. Con la mayor tranquilidad y sin poner atención realmente a lo que le decían, Ufilensky asintió. Ajá, el inspector no se molestaba en discutir con K. Marx. El doctor se creía el dueño de la ciudad solo por el hecho de ser el creador y encargado de la máquina, pero Ufilensky tenía claras dos cosas. Primero, que legalmente K. Marx no tenía autoridad alguna, y segundo, que al fin y al cabo, nadie tenía autoridad sobre la máquina, ni siquiera K. Marx, y en tanto ella no presentara queja, ningún otro inepto tenía por qué hacerlo. La pantalla mostró el instante preciso en que la red magnética del centinela causaba la fuga de gas y luego la explosión. Mientras el doctor seguía con su retahíla, Ufilensky observó detenidamente otra de las pantallas. «Lo llamaré luego, doctor. No te atrevas a cortarme». Ufilensky cortó la comunicación y miró la pantalla, engullendo con cierto deleite un puño de tallarines. La pantalla mostraba la fotografía de Tania, con su información personal completa y también la de su padre. Una de las líneas detallaba la dirección de su casa. Ariel y Tania estaban en una pequeña gruta cerca de la playa, en una de las zonas menos frecuentadas de la costa. Para llegar a ella había que recorrer un túnel no muy largo, pero sí bastante sinuoso, lo cual aseguraba que nadie pudiese ver desde afuera la luz en la gruta, aunque invariablemente Ariel solo utilizaba una pequeña candela. En la gruta había un catre destartalado pero acogedor, con una pesada manta llena de remiendos, un pequeño mueble con algo de ropa, unos cuantos libros y algunas otras cosas. En ocasiones, Tania le preguntaba a Ariel de dónde sacaba todo eso y dónde o cómo o en qué momento se alimentaba y de qué rayos vivía, pero Ariel siempre le daba la misma respuesta: «Tengo mis contactos». Mientras Richie y Tommy vigilaban la entrada de la gruta, Tania y Ariel hablaban a la luz de la candela. Ariel estaba envuelto en la manta y titilaba de frío. «¿Estás temblando? ¿Seguro que no necesitas nada más?», preguntó ella. «Muy seguro», contestó Ariel.
Solo necesito dormir un poco, me gustaría un chocolate caliente, pero estoy tan cansado que no podría ni sostener el vaso. Tania sonrió con amargura. Ariel le había contado todo lo sucedido en la fábrica y la manera en que se había producido la explosión. Vaya alboroto, comentó ella. Apuesto a que Ofilensky se está encargando de decirle a todos que nosotros hicimos estallar la fábrica. Júralo. Ariel la miró afectuosamente y le dijo, «Me salvaste». Ella se sonrojó, «No necesitabas que te salvara». «Oye, no soy Peter Pan. Peter Pan no me impresiona. Las cosas que haces son increíbles. Aún así, me salvaste. Algún día te devolveré el favor». Tania suspiró, «Espero que no haga falta». Hizo una pausa, meditando, y luego dijo, «Todo esto me pasa por no querer ser una chica normal, yo deseaba tener aventuras, pero esto es más de lo que esperaba. La mitad de la ciudad voló y la otra mitad nos persigue». «¿Y qué clase de aventuras querías?», preguntó Ariel. «No lo sé, sencillamente no quería ser otra adolescente aburrida preocupada por escaparme de clases, maquillarme, escoger mi ropa, cuidarme de los profesores sátiros, contentar a mi papá cuando se enoja». Estuvo a punto de agregar la menstruación, se había convertido en su nueva amiga hacía algunos meses. Ariel parpadeó, como si hubiera tenido algún pensamiento incómodo, desvió la mirada y trató de lucir distraído, tal como siempre, pero lo delataba el rubor de sus mejillas. Tania se dio cuenta de lo que pasaba, no era la primera vez que ella lo sorprendía leyéndole la mente. Lo miró fijamente a los ojos y le habló con una determinación que parecía anticipar su carácter de mujer adulta. «Necesito que me digas una cosa». Ariel asintió, algo nervioso. «¿De verdad puedes leer la mente de los demás?». Él no pudo evitar un largo silencio antes de responder, tal vez se preguntaba si era conveniente revelarle su secreto. Ella era una chica, tenía su intimidad, tenía sus secretos de niña, ya acumulaba algunos secretos de adolescente y pronto tendría también su propia colección de secretos de mujer. No quería asustarla, ni hacerla sentir incómoda. Pero, por otro lado, Ariel sabía que en ocasiones Tania deseaba que él supiera lo que pensaba. Además, Tania era demasiado inteligente, siempre había sospechado que él poseía esa facultad y tan solo requería algo de tiempo para estar completamente segura. No tenía mucho sentido ocultárselo. «A veces», respondió él, por fin, «a veces es muy fácil, a veces es muy difícil. Hay personas con las que es más fácil, hay otras con las que es más difícil, y hay gente con la que del todo no se puede. Con Alex nunca he podido, con Tommy más o menos, con Richie siempre puedo». Tania lanzó una risilla. «Con la gente desconocida o con los adultos me cuesta más», siguió Ariel. «Con Ufa tampoco he podido». «¿Y conmigo?». «Contigo es raro porque, a veces puedo y a veces no, y en este momento». Había algo inquietantemente adulto en la mirada de ella, como si anhelara una respuesta específica y supiera todo lo que implicaba esa respuesta. Ariel se armó de valor y contestó, «En este momento puedo leerte como si estuviera leyendo un libro». «¿En serio?». Él asintió con un toque irresistible de timidez. Tania recordaría siempre este momento como uno de los más importantes de su relación con él, lo recordaría con su romanticismo de mujer, lo recordaría como uno de esos momentos mágicos, porque se dio cuenta de la altísima confianza que el chico le inspiraba. No le preocupó que él pudiera saber si ella estaba pensando en la menstruación, o en las drogas, o en sus secretos de niña y adolescente, o en el sexo, o lo que fuera, porque él era mucho más sabio y bondadoso que todo el resto de la gente que conocía. Ariel leyó estos sentimientos en el libro abierto de la mente de Tania y se sintió aliviado. «¿Sabes cuál es mi sueño?», preguntó ella. Ariel leyó, topándose con una cantidad de ideas de tan poderosa presencia que le costaba distinguirlas, aunque en ese momento había una de ellas que trataba de imponerse a las demás. «Motor, inductor, propulsor, un beso, timones, fuente, dormir envuelto en mi cabello, conductos, electricidad, chasis, carrocería, asiento, un beso,
manivela, luces, academia, estándar, estándar +1, estándar +2, campeonato, estándar +3, pilotos, estándar 3000, fly basic, academia, mini fly a mini fly B un beso, mini fly C un beso, extra fly 3001, dormir envuelto en mi cabello, extra fly 3002, un beso, extra fly 3003, un beso, ultra fly 10000, Ariel, ultra fly 10000, dormir envuelto en mi cabello, ultra fly 10000, ultra fly 10000, dormir envuelto en mi cabello, dormir envuelto en mi cabello. Tienes muchos sueños, nunca antes había conocido a alguien que tuviera tantos sueños como tú, dijo él. Quieres ganar el campeonato de aeroscooter, también quieres aprender a pilotear naves espaciales y competir en la carrera del cinturón de asteroides, quieres construir tu propio aeroscooter, no alterarlo, sino construirlo y darle la vuelta al mundo con él, quieres entrenar pilotos, quieres tener una academia, sonrió, quieres tener el récord del cabello más largo del mundo. Tania le devolvió la sonrisa. ¿Quieres tener un hijo que sea artista, pintor o cantante, o algo así? ¿Quieres morir dentro de 88 años en lo profundo de un agujero negro? ¿Quieres escribir un libro de historia sobre las mujeres pilotas? ¿No has dicho uno de los más importantes?, interrumpió ella. Un beso. Dormir envuelto en mi cabello. Tania se quitó la gorra, se deshizo el nudo del cabello y lo agitó para que se aflojara y se derramara como el agua o como alguna finísima tela sobre sus hombros, su pecho, su cuerpo, el suelo de la gruta, la pierna de Ariel. El chico se estremeció porque vio algo nuevo en ella, en ese gesto del cabello, algo que solo había visto en las chicas de las revistas, en las actrices, en las cantantes, en las modelos, en las mujeres adultas, en Jenny Allen y hasta en la madre de Tommy, pero nunca en Tania. Hasta ese momento. Y no sabía exactamente qué era, pero había una palabra en su cabeza que tal vez podía describirlo, una palabra de esas que los niños temen pronunciar. Es sobre ti, insistió ella. Un beso, dormir envuelto en mi cabello, y algo más que un beso. Ariel desvió la mirada, no podía verla a los ojos, ya era demasiado afrontar la súbita y entusiasta arremetida de sus pensamientos. Si la veía a los ojos, se perdería en ellos y se volvería loco. El roce de la cabellera verdosa en su pierna lo hacía temblar como si el cabello mismo temblara. Debes irte. Los chicos esperan afuera y hay que ver qué pasa mañana. Ariel jamás dejaría de arrepentirse por eso. Jamás. Tania bajó la mirada y estuvo a punto de dejarse sentir triste y molesta, pero finalmente comprendió, no debía apresurar las cosas. Claro, tienes razón. Volvió a amarrarse el cabello debajo de la gorra. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, consciente de que ni Ariel tenía la respuesta. ¿Tendremos que escapar para siempre? Y en efecto, él contestó, no tengo idea, pero te juro que no quiero ir ante la máquina. Yo tampoco quiero ir. Guardaron silencio, pensando casi por obligación, ya que los dos sabían que por el momento no se les iba a ocurrir nada. Al menos tú tienes una ventaja, dijo ella, pero no sé si te gusta o no la idea. ¿Cuál? No tienes padres que te entreguen a la máquina. A mí me entregarán, y a Tommy, y a Richie, y a todos los demás. Aún así, no puedo escapar para siempre. En eso Ufilensky tiene razón. Tania se puso de pie y se despidió. Cuídate. Te buscaremos cuando sepamos algo. Claro, adiós. Tania, Richie y Tommy volaron en sus naves sigilosamente, bordeando la costa, rodeando la zona industrial, aprovechando el caos del incendio y escurriéndose como gatos en los residenciales de los suburbios. Llevaban sus motores al mínimo, apenas flotando levemente, para no hacer ruido, y se escondían en los callejones cada vez que detectaban algún vehículo de policía o emergencia, o alguna de las cucarachas de Ufilensky. Pero en las zonas residenciales todo se veía muy tranquilo, al parecer la acción estaba concentrada en los alrededores de la difunta fábrica y en el centro de la ciudad. Casi era medianoche cuando llegaron a la casa de Tania. Pero había un grave problema.
La nave de Ufilensky estaba allí, y había 2 centinelas custodiando la entrada. Tania exclamó: «Rayos, Ufa está en mi casa». Se ocultaron detrás de una esquina. «¿Qué significa eso?», preguntó Richie, temblando. Te van a llevar ante la máquina? Tal vez, o a la cárcel, o tal vez solo quiera preguntarme por Ariel». «No quisiera alarmarte», dijo Tommy, «pero si trajo a sus cucarachas significa que quiere llevarte a algún lado». «¿Y si te lleva al cuartel para torturarte?», sugirió Richie. «No me alientes, cara de ratón», replicó ella. «Escuchen, les voy a dejar mi aeroscooter. Cuídenlo. No dejen que Ufa lo decomise, ni dejen que papá lo venda». Tommy la miró con una expresión de angustia infantil, casi de bebé. «Pero no lo digas como si estuvieras despidiéndote, hay que pensar en todo, Tommy. Mejor larguémonos de aquí. Escondámonos». «No, papá debe saber lo ocurrido, no importa que me arresten. No quiero que Ufa le cuente mentiras». Richie deslizó sus manos sobre la carrocería impecablemente plateada del aeroscooter y aferró la manivela, diciendo: «¡Qué bien! Imagínate cuando las chicas me vean en esto». Ella lo tomó del cuello y le habló con una voz gruesa y áspera, como la de una madre enfurecida. «Te lo advierto, roedor, si le pasa algo a mi nave, los de la morgue tendrán que armarte como si fueras un rompecabezas». «De acuerdo», Richie asintió, en verdad asustado. «Ajá», Tommy agarró la manivela del aeroscooter. «Descuida, yo me encargo». «Bien, gracias». Ella lo besó en la mejilla y él percibió un escalofrío en partes de su cuerpo que ni si le ocurría dónde podían estar. En el fondo, Tommy era otro de los chicos que siempre habían estado platónicamente enamorados de Tania. «Oye, cuídate», dijo, casi suplicante, no dejes que te hagan cambiar. Debemos seguir siendo amigos». Tania pensó con un realismo bastante maduro que ese parecía ser el destino de todos, pero aún así respondió: «Te prometo que siempre les daré guerra», y prodigó una sonrisa de madre bondadosa. Se despidió con la mano, suspiró profundamente y se dirigió a su casa. Sus amigos la veían alejarse con un presentimiento oscuro en el estómago y una fuerte y caliente nostalgia de hombre adulto en sus gargantas. En ese instante, en la casa vecina, un pequeño automóvil con forma tortuguesca se detuvo, y una furiosa y cada vez más despeinada Jenny Allen se apeó de él, vociferando: «¿Quiénes se creen que son esos hijos de censurado? Malditos, censurado». «¿Cómo, censurado? Se supone que voy a hacer periodismo objetivo, artístico y demás estupideces que dijo la censurado máquina si ella misma censura todo lo que hablo». A lo lejos, Richie musitaba con rostro de caricatura enamorada. «Ahí está el amor de mi vida». «El amor de tu vida maneja un vocabulario interesante», opinó Tommy. Desde el interior del auto, una voz de hombre trataba de calmarla. «Jenny, deberías agradecer que no te pusieron a trabajar en una fábrica». «¿Agradecer? ¿Yo tengo que agradecer?». «Exactamente. ¿Qué, censurado? Se supone que tengo que agradecer que me traten como una censurado. No vas a lograr nada poniéndote así. Es mejor que te calmes y vayas a dormir. Hay que empezar a las 6 en punto». Ella habló con un tono empalagosamente sarcástico. «Ah, ya sé que debo agradecer. Que me dejen dormir 3, censurado, horas al día. Eres imposible. 6 en punto. Pasaré por ti a las 5:30, no causes problemas». Ella lo remedó haciendo toda clase de muecas de repugnancia. La puerta del auto se cerró y el vehículo se puso en marcha, mientras la contrariada periodista marchaba hacia la puerta de su casa con un furioso taconeo. Tania se acercó corriendo y le tomó el brazo. «Jenny, Jenny». «Tania, ¿dónde, censurado, estabas? La policía anda buscándolos». «¿Qué, censurado, fue lo que pasó? Pon atención, debo contarte, pero no tengo tiempo. Ufa está en mi casa. Escucha». Entraron a la casa de la periodista y Tania salió hasta casi media hora después. «¿Qué habrá pasado?», inquirió Richie. Tommy alzó los hombros y negó con la cabeza.
Tania se dirigió a la puerta de su propia casa. Los centinelas la miraron, pero no hicieron nada. «Esta es mi casa», dijo ella, tratando de sonar imponente, sin mucho éxito. «Vengo a hablar con el inspector Ufilensky». Uno de los robots le abrió la puerta. Obviamente habían recibido instrucciones de dejarla pasar. Tania entró, y fue como ingresar de pronto a la atmósfera de otro planeta. El aire era más denso, más pesado, su propio cuerpo se sentía más lento y rígido, como si estuviera sumergida en el agua. La luz era escasa y temblorosa, como si el sistema eléctrico estuviera dañado. Las cosas lucían borrosas y despedían un brillo nebuloso, como si alguna ligera bruma flotara en el interior de la casa. Tania escuchaba voces de hombres que llegaban como un eco entrecortado. Le pareció distinguir la voz de su padre, pero no estaba segura. También percibió un rumor bajo, grave, oscuro y redondo, como el de un contrabajo, cerca de su oído, muy cerca de su oído, casi dentro de su cabeza, como si fuera su propio cráneo el que lo producía. Era un sonido rítmico, lento y perfectamente regular, que la adormecía. Nunca había estado ebria, pero supuso que debía ser algo así. «¿Qué está pasando?», se preguntó. «¿Quién está haciendo esto? ¿Ufa? ¿La máquina? ¿Qué diantre?». Caminó sintiéndose aturdida, mareada, desubicada. Recorrió el pasillo, que se le antojó extrañamente largo. En las paredes colgaban cuadros familiares, ella con su padre, ella con su madre, que había muerto un par de años atrás, la boda de sus padres, los tres juntos. Tania lucía como de 6 años en esas fotos. Su cara era más redonda y achatada, sus manos más pequeñas, su cabello más corto. Los marcos dorados de los cuadros brillaban como a través de una ventana empañada. Todo en la casa brillaba como a través de una ventana empañada. Las lámparas, los adornos, los filos de los muebles, todo parecía un extraño cuadro navideño. Llegó a la sala de estar, donde su padre y el inspector Ufilensky conversaban sentados en el sofá, frente a una pequeña mesa donde había tazas de café y algunos bocadillos. Las tazas de café también tenían ese extraño brillo neblinoso. Ufilensky saludó con la cordialidad más falsa que ella había escuchado. «Hola Tania, qué suerte que hayas llegado. Estaba conversando con tu padre». El señor Thais miró a su hija con una expresión grave y tensa, como si estuviera a punto de estallar. Tania se acercó a ellos y le espetó a Ufilensky. «¿Qué mentiras le dijiste? Ten más respeto», gritó el señor Thais. «Ya es suficiente con todo lo que has hecho». «¿Cómo? ¿Has estado robando? ¿Andas con esos malditos delincuentes que hicieron volar la fábrica? ¿Te metiste a robar a la fábrica?». Tania negaba con la cabeza, tratando de no perder la calma. Ella sabía y esperaba que Ufilensky mostraría solo la versión desfavorable de los hechos. El inspector habló con su habitual sequedad. «Has robado partes de aeroscooter, Tania. Todo el mundo lo sabe y lo habla. Eres cliente frecuente en el mercado del subsuelo». «No es cierto, solo fui unas cuantas veces». «Entonces sí has estado». Tania notó que la voz de su padre había sonado incisiva, estridente y acelerada, como si le estuviera gritando al oído, mientras que la del inspector se oía lejana, suave y relajante, como la de un sacerdote. Solo he usado desechos y partes que la fábrica nunca le va a vender a la gente», se defendió ella, sintiéndose aturdida, sin ganas de discutir. Ufilensky insistió. «Un robo es un robo, Tania. La fábrica le roba el dinero a la gente todo el tiempo. Estás hablando de cosas que no entiendes, niña. ¿Vas a decirme que eres experta en economía industrial? Sé cuando me están robando, y la fábrica le roba a la gente, ¿y tú crees que si te roban a ti se justifica que robes tú también? ¿Te parece correcto?». A pesar del extraño adormecimiento que sentía, la chica empezó a alzar la voz. «Dije que solo son desechos y partes que la fábrica. Un robo, es ilegal y es incorrecto. Incorrecto es que ustedes hagan lo que les dé la gana con las malditas leyes». «Basta», gritó su padre. «¿Para qué trabajo? ¿Para qué demonios te llevo a la escuela?
para que andes robando y haciendo daños, para que te metas en estos problemas. Papá, no es cierto, el inspector dice que atacaron y destruyeron a sus agentes. ¿Qué? ¿Acaso vas a negarlo, Tania? Dijo el inspector. ¿No estuve yo ahí? Tus cucarachas persiguieron a Ariel como si fuera un criminal, hasta tú lo dijiste, y le dispararon. El señor Thais volvió a gritar. Pero ese mocoso inútil es un criminal, Tania. Es un criminal, y tú andas con él. Dios santo. Se puso de pie y extendió los brazos frente a la ventana, por donde se colaba el resplandor titilante y rojizo del incendio. Mira por la ventana. El humo llega hasta el espacio. No puedo creerlo. Yo trabajaba ahí. Yo trabajaba ahí, y trabajaba por ti. ¿Fue uno de esos monstruos el que provocó la explosión?, replicó Tania. No fuimos nosotros. Estábamos desarmados. Ellos le dispararon a Ariel y estaba desarmado. Se dirigió a Ufilensky. Una de tus cucarachas causó la fuga de gas y la planta explotó. El inspector se defendió con toda calma. Si mis agentes y yo disparamos a Ariel o a cualquier otro criminal, es en legítima defensa, Tania, y por supuesto jamás provocaríamos una catástrofe semejante. Ella le dedicó una mirada rencorosa y ardiente. Eres un mentiroso. 3 de mis agentes, junto con una importante fuente de empleo de esta ciudad, ya no existen, mientras que ustedes están sanos y salvos, prosiguió el agente de la ley. Podemos ver claramente quiénes recurrieron a la violencia. ¿No le parece, señor Thais? El padre de Tania asintió. Ella se acercó a Ufilensky y se estiró hacia arriba para gritarle en la cara. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eres un maldito mentiroso. Mentiroso. El señor Thais la sujetó por los hombros y le ordenó. Basta. Basta. Papá, por favor, créeme. No soy delincuente. Mis amigos tampoco. Él está mintiendo. Está mintiendo. Yo ya no puedo creerte nada, Tania. Ella contempló aterrada la expresión de infinita severidad de su padre, una expresión que lo hacía parecer viejo y desconocido. No podía creer que ese era el mismo hombre que mucho tiempo atrás le contaba historias fantásticas, anécdotas sobre carreras de motocicletas y chistes vulgares a escondidas de su madre, el mismo hombre que le cantaba tonadas clásicas de rock and roll para dormir y le enseñó a armar y desarmar el aeroscooter, el mismo hombre al que ella amaba sobre todas las cosas. En ese único y terrible momento, Tania sintió sobre ellos dos y también en el espacio entre ellos dos la acumulación de todo lo que odiaba. La máquina, las leyes, las prohibiciones, la policía, las mentiras de Ufa y la transformación que sufrió su padre durante los 2 años que habían transcurrido desde que la madre de Tania murió. La chica arrugó la cara y empezó a lloriquear con fuertes gimoteos, totalmente desconsolada. Papá, ellos mienten para hacernos quedar mal, ellos mienten para que ustedes nos odien. Papá, yo. El señor Thais le oprimió los hombros y objetó. Todo el mundo miente, entonces, todos menos tú, ¿eso es lo que dices? ¿Él está mintiendo? Señor Thais, intervino Ufilensky, no tiene caso discutir más. Le aseguro que después de hoy no volverá a tener estos problemas. ¿La máquina se encargará de resolverlo? ¿Qué? Exclamó ella. Van a llevarte a la máquina, explicó su padre. Tú sabías que ya casi era el momento, tienes 12 años. Papi, por favor, no quiero ir todavía, papi, por favor, lo siento, ya está decidido. Y después de los problemas que has causado, no tengo la menor duda de que es lo correcto. Papi, no, papi, los centinelas entraron a la sala, sus armaduras también brillaban con ese extraño fulgor de ventana empañada. Tania se abrazó a la cintura de su padre, pero él se arrancó a su hija de encima y la entregó a los robots. No, por favor, no quiero. Papá, no. Papi, mírame. Él la miró, con una lágrima que también brillaba. No soy una ladrona. No hice nada malo. Él te está mintiendo. Papá, te amo, te quiero. No dejes que me lleven. Por favor.
Sé que es un momento difícil, señor Thais, dijo Ufilensky, pero todos pasamos por esto, tanto padres como hijos, y todos sabemos que es lo mejor. Tania bramó. Deja de lavarle el cerebro a mi papá, maldito. Te odio, te odio, te odio. Y escupió en una sola andanada todas las palabras vulgares que conocía y todos los insultos que había escuchado en los demás, en los adultos y aun en sus propios mayores. Cualquier género de palabra malsonante que hubiera registrado su memoria se la envió a Ufilensky con toda la rabia que podía reunir. La voz se le destrozaba por la ira y las palabras se le cruzaban y enredaban, mientras su ropa se empapaba con las lágrimas. Su padre clavó la vista en el suelo, se puso la mano en la frente y suspiró un «Dios mío», lleno de cansancio. Mientras Tania se revolvía histéricamente como una gata rabiosa, los centinelas la sacaron de la casa y la subieron a la nave. Ufilensky tomó unos cuantos minutos más para finiquitar el lavado de cerebro del señor Thais y luego abordó la nave también. Richie y Tommy observaban desde su escondite, atónitos. «Rayos, hay que avisarle a Ariel», exclamó Richie. «Sí, pero primero hay que esconder este primor», indicó Tommy, señalando el aeroscúter de Tania. Jenny Allen también había presenciado desde su ventana el momento en que los centinelas subían a la chica al vehículo de policía. Cuando la nave despegaba, la periodista corrió a sentarse frente a su computadora, diciendo: «De acuerdo, censurado, máquina, me ordenaste que fuera periodista para buscar la información, entonces voy a buscar la información». Tecleó rápidamente para hacer una llamada. «Hola. Sí, soy yo, la misma. Bien, gracias. Mira, no tengo tiempo. ¿Aún te dicen el pirata Morgan? Perfecto. Necesito que me ayudes a buscar algo».